¿Qué es el procedimiento tributario? Es el conjunto de actuaciones administrativas que el contribuyente responsable o declarante en general realiza personalmente o por intermedio de representantes para cumplir con la obligación tributaria sustancial. Igualmente, el conjunto de actuaciones que la administración tributaria cumple para que realice dicha obligación. ¿Cuáles son los principios fundamentales del procedimiento tributario? La Constitución Nacional establece 4 principios esenciales dentro del derecho tributario, que son equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad. También la Constitución y la ley establecen los principios de la función administrativa, los cuales son de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. ¿Cuáles son las actuaciones administrativas que realiza el contribuyente o declarante? Presentar peticiones en interés particular o general, presentar las declaraciones tributarias y realizar el pago cuando sea obligatorio, en los plazos, lugares y términos que fije las normas legales tributarias, presentar las pruebas, certificaciones e informaciones que determine la ley, el reglamento o lo exija la administración tributaria, implementar los recursos contra las liquidaciones oficiales y generales contra los actos administrativos que causen perjuicios patrimoniales. ¿Cuáles son las actuaciones procesales de la administración tributaria? Resuelve las peticiones de los contribuyentes, investiga, controla y determina el cumplimiento por parte de los sujetos pasivos de la obligación tributaria sustancial. En consecuencia, practica liquidaciones oficiales por concepto de impuestos e impone sanciones cuando sean el caso. Notifican en consecuencia estos actos administrativos para que las personas afectadas con la decisión de la administración ejerzan su derecho a la defensa. Si ejerce su derecho a la defensa, interpone los recursos que procedan contra dicho acto dentro de los términos que la ordena la ley y conforme a los procedimientos establecidos. Además, la administración tributaria exige coactivamente el pago del tributo cuando el contribuyente no paga oportunamente el propio impuesto autoliquidado, así como el incumplimiento de los mayores impuestos que se determinen en esas liquidaciones oficiales o resoluciones que impongan sanciones siempre que estos actos administrativos se encuentren ejecutoriados. ¿Qué es actuación dentro del procedimiento administrativo tributario? La obligación tributaria sustancial o material tiene por objeto el pago del tributo. Para que se haga efectiva esta, se necesita que la actividad del Estado con el fin de determinar con certeza el monto de la misma y que sea satisfecha. Esta actividad del Estado, que hace referencia no a la constitución de la obligación, sino a su declaración, se concretan en establecer una serie de deberes y derechos que permiten definir la realización en cabeza de un sujeto de los propuestos previstos en la ley y como generados del tributo, así como su cuantía. Entre los deberes que tienen como finalidad el cumplimiento de la obligación tributaria sustancial o material se encuentran los siguientes: A. La inscripción en el RUT, que es el Registro Único Tributario. B. La presentación de las declaraciones tributarias, con todas las formalidades establecidas en la ley y en el reglamento dentro de los plazos fijados previamente en la forma como las mismas normas lo establecen. C. El suministro de información por parte de los contribuyentes o no contribuyentes en respuesta a un mandato general o por solicitud específica y particular de las autoridades fiscales. D. Conservar pruebas, lo que implica la obligación de llevar contabilidad en debida forma para quienes estén obligados, la obligación de facturar y mantener documentos a disposición de la administración. Recaudo y pago del tributo, relacionado con los deberes de las entidades autorizadas para el recaudo y de los agentes de retención o de los contribuyentes, la extinción de la obligación. ¿Cuál es la sanción aplicable cuando se disminuye la pérdida fiscal?
Si el contribuyente corrige la pérdida fiscal de forma voluntaria, no habrá sanción, siempre y cuando la pérdida administrativa disminuida no haya sido objeto de compensación. Si el contribuyente corrige la pérdida fiscal de forma voluntaria, habrá sanción, siempre y cuando la pérdida disminuida ha sido objeto de compensación. ¿Cuál es la base sobre la cual se aplica la sanción? La base de la sanción por disminución o rechazo de pérdida fiscal es el impuesto de renta que teóricamente se genera sobre ella, a la tarifa vigente para el año en que se determinó y declaró pérdida. Proceso de cobro coactivo. Ayuda a contribuir a las finanzas públicas, a fomentar el cumplimiento voluntario y apoyar a la competitividad del país. Procedimiento administrativo coactivo. Para el cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones de competencia de la DIAN, deberán seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se establece en el Estatuto Tributario. También se da la obligación jurídica sustancial por medio del pago del tributo, que se realiza de manera voluntaria, realizando el pago de la declaración dentro del plazo establecido. ¿Qué declaración puedo presentar sin pagos? Rentas, ventas, consumos y riqueza. Estas se pueden presentar sin tener que realizar el pago de inmediato. ¿Qué declaraciones no se deben presentar sin pago? Retención y renta CRE. Competencia territorial. Se hayan originado las respectivas obligaciones tributarias donde se encuentran domiciliado el deudor. Los términos para pagar o presentar excepciones. El tiempo para pagar o presentar excepciones se debe hacer 15 días después de presentar las excepciones. El pago debe ser en efectivo. La existencia de acuerdos debe existir. La prescripción de acción de cobro también debe existir. El trámite se realiza dentro de un mes. Hay un límite de inembargabilidad y es de 25 salarios mínimos legales vigentes, depositados en la cuenta de ahorro más antigua de la cual sea titular el contribuyente. Si esto no se cumple, no se puede embargar. El límite de los embargos es el valor de los bienes embargados, no podrá exceder el doble de la deuda más sus intereses, es decir, para que pueda cumplirse, los bienes deben estar dentro del doble del valor de la deuda más los intereses. Para que todo esto se dé, debe haber prueba documental, que son documentos expedidos por la oficina del impuesto. La prueba documental debe tener fecha cierta de los documentos privados, reconocimiento de firma de documentos privados, y si son copias deben expedirse directamente donde sea el caso. Por ejemplo, si es tema del RUT, debe expedirse directamente en la DIAN. Si es tema de Cámara de Comercio, todo debe ser directamente de la parte en la que sea solicitado. La prueba contable debe estar registrada en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales y debe reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural. Debe estar respaldada por comprobantes y no haber sido desvirtuado por medios probatorios. Todo debe estar detallado: los elementos esenciales del tributo, los medios de impugnación, el lugar, el plazo y la forma de pago. Para que el fiscal, de una forma legítima de minimizar las cargas fiscales, el contribuyente asuma un comportamiento: abstenerse de consumir un producto determinado, gracias al cual consigue soslayar la obligación tributaria, colocándose en un campo no regulado e indiferente para el legislador. Procedimiento tributario.
Notificación al contribuyente. En el procedimiento tributario, la notificación al contribuyente en los actos administrativos proferidos por la DIAN es un aspecto muy importante, puesto que es la correcta notificación la que garantiza el derecho a la defensa del contribuyente, derecho que tiene la categoría constitucional y por tanto se debe respetar y garantizar. Los actos administrativos que profieren fiscalización, liquidación, se notifican por correo físico, electrónico o por edicto. Dirección procesal en el procedimiento tributario. Artículo 564 del Estatuto Tributario. El contribuyente, para efectos relacionados con un proceso administrativo determinado, puede fijar una dirección procesal diferente a la informada en el RUC, y la DIAN queda obligada a enviar las notificaciones relativas al proceso en cuestión a dicha dirección. Por ejemplo, puede ser que el contribuyente haya informado una dirección en su RUC, pero luego, cuando la DIAN le abre un proceso como un requerimiento especial, puede fijar una dirección diferente únicamente para que la DIAN notifique los aspectos relacionados con el requerimiento especial o liquidación oficial de revisión, de manera que las demás notificaciones que no tengan relación con el proceso específico para el cual fue fijada la dirección procesal se deben enviar a la dirección informada en el RUC. La firmeza en las declaraciones tributarias. El artículo 714 del Estatuto Tributario regula que por regla general las declaraciones tributarias pueden ser revisadas y cuestionadas por la DIAN dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar o de la fecha en que se haya presentado, si ésta hizo de forma extemporánea, según el artículo 714 del Estatuto Tributario. En los casos especiales determina saldo a favor, siempre y cuando el término de firmeza será de 2 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o dicha compensación. La determinación de la compensación o pérdida será de 5 años según contadas a partir del vencimiento de plazo para declarar o de la presentación extemporánea. Diferente en el IMAS, categoría empleado o TCP, será de 6 meses, contador a partir del vencimiento del plazo para declarar. Según lo anteriormente expuesto, se plantea una pregunta: ¿cuál es la firmeza de las declaraciones de retención en la fuente e IVA? Según el artículo 705-1, término para notificar el requerimiento en ventas y retención en la fuente, los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente del contribuyente al que se refieren los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos que coincidan con el correspondiente año gravable. ¿Cuál es la firmeza de las declaraciones de retención en la fuente e IVA cuando en la declaración de renta se ha determinado o compensado pérdidas fiscales? Según el estatuto, el término de firmeza sigue siendo en los 2 años. Así lo dispuso la DIAN en el oficio 048953 de julio del 2007. Bueno, espero que haya sido de mucha ayuda, que haya quedado claro referente a lo que es la firmeza en las declaraciones de la DIAN. Ahora vamos a ver qué se trata el requerimiento especial para tener abarcado todo el tema por completo. Bien sabemos que el requerimiento especial es una notificación o acto administrativo que envía la autoridad fiscal al contribuyente responsable, agente, retenedor o declarante cuando considera que la declaración presentada contiene errores o inconsistencias que disminuyen el impuesto a pagar o aumentan el saldo a favor, y por tanto es pertinente hacer la modificación en ese resultado. Es el proceso corporativo de la información presentada por contribuyente a la DIAN y la información que enviaron los terceros o exógena. Por eso cabe aclarar que es un proceso sumamente delicado y es un requerimiento que debe generar y realizar el contador. Para eso el requerimiento especial cuenta con contenido, el término de notificación, que no puede ser superior a 2 años, y su término de respuesta, que no va a ser superior de 3 meses. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes.
Y nunca olviden el contenido del requerimiento especial, el tiempo en el que se debe notificar, el plazo para responder y si pueden solicitar una ampliación que está dentro de los términos. ¿Cuál es la sanción de los medios magnéticos? La sanción por no reportar los medios magnéticos está contemplada en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Será hasta el 5% de la suma sobre la cual nos informó. Dicho valor no podrá extenderse o sobrepasar los 15.000 VT. Cuando no fuera posible establecer la base para tasarla o la información no tuviera cuantía, será hasta el 5% de los ingresos netos. Si no hay ingreso, sería el 5% del producto base. Supongamos, la información exógena del año 2012 venció el 20 de abril del año 2013. La declaración de renta del año 2013 se presentó el 14 de abril del año 2014. ¿Qué términos tendría la DIAN para aplicar la sanción por no reportar los medios magnéticos del año 2013? De conformidad con el artículo 638 del Estatuto Tributario, la DIAN goza de 2 años a partir de la presentación de la declaración de renta del año 2013, es decir, el 14 de abril de 2014 a 14 de abril de 2016, es decir, señalar el término de los 2 años no cuenta a partir del momento en que el contribuyente incumplió la obligación de reportar los medios magnéticos. ¿Cuáles son las causas para que la DIAN sancione por libros de contabilidad? Habrá lugar a aplicar sanción por libro de contabilidad. Le voy a mencionar algunos de los casos. No llevar libro de contabilidad si hubiera obligación de llevarlo. No tener registrados los libros principales de contabilidad si hubiera obligación de registrarlo. No exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades tributarias lo exigieran. Llevar doble contabilidad, no llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retención. Y cuando entre en la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros y último día del mes anterior a el cual se le está solicitando su exhibición, que lleven los libros atrasados por 4 meses. ¿Qué términos tiene el contribuyente para poner a disposición los libros de contabilidad cuando el funcionario DIAN lo solicita? Cuando se realiza por correo, el plazo sería de 8 días hábiles. Cuando ya sea por escrito, solo tendrá 5 días hábiles. Cuando se trate de prácticas de prueba originadas en el trámite de solicitud de devolución del IVA, el contribuyente deberá exhibir los libros a más tardar el día siguiente, o sea, solo tendrá un día hábil para exhibir su libro de contabilidad. ¿Cuál es la sanción por exhibir facturas sin el cumplimiento de los requisitos? En el artículo 652 del Estatuto Tributario fija una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder de 950 VT. ¿Cuáles son las sanciones relacionadas con el RUT? El artículo 658 del Estatuto Tributario regula las sanciones relativas con el RUT. Por no inscribirse antes del inicio de la actividad, tendría una sanción del cierre del establecimiento por un día, por cada mes o fracción de mes, por retardo en la inscripción, o a una multa de un VT por día de retraso. Cláusula de 3 días al régimen simplificado por no exhibir el RUT en un lugar visible. Cuando no se actualiza la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, la sanción sería de un VT por día de retraso. Cuando las desactualizaciones correspondan a dirección o actividad económica, la sanción será de 2 VT por día de retraso. Por informar datos falsos, equivocados o errados, la sanción sería de 100 VT.
¿Cuál es la sanción por expedir una factura de venta sin resolución de facturación o si la misma se encuentra vencida? Aunque en el artículo 6.17 del Estatuto Tributario no contempla dentro de sus requisitos la inclusión en la factura de la resolución de autorización de facturación, si lo exige la resolución 3878 de 1996. Señala el artículo 684 del Estatuto Tributario que la sanción por este tipo de conducta es establecida en el artículo 657 del Estatuto Tributario, es decir, sería cerrado el establecimiento por 3 días.